Yo me llamo Rudelindo Escalona Valdés. Vivo actualmente, yo vivo en Santiago, en la comuna de Padre Hurtado. Es una comuna nueva y pertenecía a eso antes a Peñaflor. Pues bien, voy a ir al caso el año 1960, el 22 de mayo, a las 3:13 minutos. ¿Por qué digo yo a las 3:13 minutos? Porque yo tenía un reloj, péndulo. Y, y ese reloj, cuando usted lo mueve, se para al tiro ese reloj. Y con el movimiento telúrico se paró el reloj. Justo se paró a las 3:13 minutos se paró el reloj. Por eso yo sabía que hasta ahora había sido el gran terremoto. Yo me acuerdo que ese día del terremoto, nosotros teníamos un torneo de rayuela en la planta hidroeléctrica que estábamos construyendo Central Puyinque, Endesa. Teníamos un campeonato de rayuela. Y justamente terminaba ese día domingo. Teníamos ese torneo, había en varias comunidades, ya había una comunidad mapuche que participaban en este torneo de rayuela que teníamos allí nosotros. Porque nosotros teníamos una amistad muy fluida con los mapuches nosotros. ¿Ya? Y nosotros justo estábamos jugando en la rayuela cuando pasa una vaca bufando. Pero nosotros sentimos un ruido nada más en ese momento, un ruido como de un ruido de un avión, así, ¿ya? Que sentimos. Pero pasó una vaca asustada, por el lado de nosotros pasó asustada una vaca, muy asustada, arrancando a la vaca. Y había un columpio un poco más allá, estábamos nosotros que teníamos unos cordeles colgados para que los niños se jugaran ahí en un columpio de cordeles, amarrado ahí. Y habían 7 niños jugando ahí, 7 niños jugando ahí en ese momento. Y vienen las mamás, cuando pasa la vaca por ahí cerca de los niños, viene la mamá y saca a los niños de ahí. Cuando saca a los niños de ahí, viene, y la señora ya se había alejado bastante, y ahí cuando viene el gran terremoto, cuando comienza a sacudirse la tierra. Nosotros estábamos al pie de un cerro ahí, al pie de un cerro. Nosotros mirábamos el cerro de arriba si se defendía una roca de arriba. Y mirábamos al frente todo lo que es la naturaleza, y mirar los cerros. Cómo nosotros veíamos los cerros que se ocultaban y se abrían y se ocultaban los cerros de este gran terremoto que duró, yo creo que duró como 4 y tantos minutos que duró ese terremoto. En ese momento, todas las viejitas que como era día domingo, todos cocinaban tarde. Se dieron vuelta a las ollas, que eran cocina a leña, ¿no? ¿Ya? Se cortaron los cables eléctricos, se electrificó el techo, porque los campamentos son uno solo largo que se hacían en la empresa de Endesa. Entonces se electrificó todo el techo arriba de la construcción de los campamentos ahí. Entonces nadie podía tocar nada de la cocina, quedó todo electrificado esto, ¿ya? Y el día lunes lo convocan el ingeniero jefe, que era don Edgardo Palma, en esa época de la Central Puyinque, con el ingeniero don Raúl Sáez. Lo convocan de que tenemos una labor muy importante que realizar, una labor de extrema a extrema de trabajo. Entonces, ahí cuando se hablaba para salvar a la ciudad de Valdivia, hay que tratar de salvar la ciudad de Valdivia, vamos a irnos a Reñigüe, porque en Reñigüe se dio vuelta 3 cerros y se formaron 3 tacos. Taco 1, taco 2, taco 3. Pero primero vamos a nombrar 3 cuadrillas para mandar a cortar agua. Alcalasquén, a la laguna Charchán y la otra era en el Túmel.
a cortar agua para que no llegue tanta agua al lago Panguipulli. Esas 3 cuadrillas lo mandaron un camión, cada cuadrilla un camión, con las máquinas perforadoras para ir a perforar las rocas, para echarle roca al río, la salida del lago Calasquén a Panguipulli. Justo ese río era donde estaba construyéndose la planta hidroeléctrica Central Puyinque. ¿Ya? Fue así que tuvimos como una semana de trabajo. Después de la semana, ahora los vamos a Reñigüe. Los vamos a Reñigüe. Salíamos a las 5 de la mañana del campamento. A las 5 de la mañana. Salíamos en camión de campaña. Trabajábamos día y noche. Primero, nosotros trabajábamos un turno, lo que veníamos del campamento, trabajábamos un turno. Llegábamos a las 10 de la mañana, salíamos a las 6 de las 7 de la tarde. A Puyinque llegábamos a las 11 de la noche. Todo mojado. La ropa totalmente mojada, los calcetines mojados, todo. Allí lo esperaban nuestras mujeres con la ropa seca, todo, para cambiarlo, para salir nuevamente otra vez a la faena. Este trayecto fue más o menos como una semana y media, ir y venir de Puyinque a Reñigüe. Y ese puente que era tan peligroso que había que pasar con un tipo colgante, el puente, que era de madera. Hoy día tiene un lindo puente ahí, ¿no? De concreto y fierro. Sí. Ha cambiado mucho esa zona, esa parte, ha cambiado mucho. Ya no son los caminos de tierra. Un día nos dicen, muchachos, ustedes se van a quedar en un galpón que hemos conseguido, para que se queden en ese galpón, para que no evitemos este viaje de ir y venir de Puyinque, venir acá a Reñigüe. Hay un galpón aquí donde ustedes van a alojar arriba, donde está el pasto de los animales, y los animales abajo. Ahí a nosotros nos daban una botella de pisco para la cuadrilla. Nos daban 2 botellas de pisco para la semana, para el frío. 2 botellas de pisco para el frío. Estuvimos ahí hasta que llegó las carpas para agrandar el campamento donde íbamos a alojar en el campamento. Teníamos un rancho que era del ejército, supimos ahí que era del ejército de Valdivia, el que estaba a cargo del rancho ahí para hacer la comida, todo eso, militar, puros militares. Y tenían un faro que se alumbraba en la noche, hacia el río, hacia abajo, donde estaban los tacos. Pero nosotros principalmente llegamos al taco 3, nosotros directamente de Puyinque al taco 3, que era el taco más grande, que tenía como 2 kilómetros de largo. Nosotros los vimos, nosotros de pasarlos veíamos pues ya el taco 1 ya estaba por llegar el agua ya a su cumbre de arriba del taco. Y eso subía el agua muy vertiginosamente, subía el agua, muy rápido. Fue así como se comenzó entonces a hacer la acequia esta. Y como era poco el avance que se hacía, porque era de una pala con otra pala. Porque usted no podía cerrar la pala, sacar el barro, no lo podía tirarlo porque tenía que dejarlo en otra pala y así iba barrida. Eran 4 palas que llegaban hasta arriba para poder sacar un poco de aquí y ir dentro de la zanja. Después se mandaron a hacer los tableros, a los carpinteros que llegaban ahí también a hacer los tableros, para poder hacer una contención de los lados, para mantener esta sequía que se estaba haciendo, para salir el agua. ¿Ya? Eso lo ideó el ingeniero don Raúl Sáez. Fue un ingeniero muy inteligente. Bueno, él fue escogido para llevar esta obra.
que fue una obra muy grande, muy grande. Él era el ingeniero que mandaba todo el trabajo, era don Raúl Sáez que mandaba. Habían varios ingenieros que estaban por localidades del Taco 3, y tenían varias cuadrillas a cargo, a todos los largos del Taco 3. Trabajamos día y noche. El turno 1, turno 2, turno 3. Se trabajaba las 24 horas. Las 24 horas. Ahora bien, hay que destacar algo también, que a nosotros cuando le dijeron que el trabajo era extremo, pero nosotros nos dimos cuenta en terreno que era mucho más que extremo, era mucho más. ¿Por qué digo esto más? Porque nos dimos cuenta de que no teníamos los medios para el tiempo climático en que estábamos trabajando, en la zona que estábamos trabajando, que era una zona muy lluviosa. No teníamos a dónde sacar la ropa, a dónde sacar los calcetines, nada. No había dónde secar, no había un galpón a dónde o hicieron, podía haber hecho un galpón provisorio. La empresa en ese tiempo no lo hicieron. Teníamos que acostarlo mojado, levantarlo mojado, ir al rancho mojado, todo el día y noche mojado, resistir tanto el ser humano, la inclemencia del tiempo, el frío, que 2 veces que los nevó aquí en esta zona de Reñigüe, 2 veces los nevó. No mucha nieve, pero cayó nieve. Entonces usted se imagina con el frío, mojado toda la ropa, y así trabajamos, día y noche. Una noche se produce un accidente fatal al lado de la cuadrilla que estaba yo trabajando. Vi todo ese accidente esa noche. Fue como a las 3 de la mañana. Fue terrible de ver cuando le hacen 4 tiros a ese tronco, que justamente el tronco está en la línea que se está haciendo la zanja esta. Es un árbol que se había dado vuelta, ya en la raíz hacia arriba, no quedó el tronco ahí. Entonces, ¿cómo sacar este tronco? Tremendo, grande. No teníamos ese tiempo, no, porque no había motosierra ese tiempo, ¿ya? Entonces, hacha tampoco no podía con hacha, porque era muy grande el tronco para hacerlo pedazos. ¿Cómo había que hacerlo? Entonces, se le hicieron 4 tiros de dinamita con tubos metálicos. Yo tengo conocimiento de minería porque yo trabajé en minería. Entonces, se quedó un tiro. Salieron 3 tiros y se quedó un tiro. Cuando se queda este tiro, yo calculaba porque era 1 metro de mecha que se usaba. Y el metro de mecha le da tantos minutos la capacidad para que explote el fulminante, ¿no? Que explota la dinamita. Y como el tiempo era tan húmedo, lluvioso, todo, entonces había que darle otro tanto tiempo más por la humedad de la mecha, que podía haber ocurrido a ese tiro que se quedó. Pero lamentablemente el que estaba a cargo de ese tiro era un compañero que estaba al lado mío, que también era minero también, ¿no? No sé por qué a ese se le pasó esto. Él va y se va con 2 más, va él a ver qué pasó con el tiro. Nosotros nos lo movimos donde estábamos, nosotros miramos a distancia porque estábamos escondidos atrás de unos troncos, nosotros estábamos escondidos, yo salía el otro tiro. Cuando el finado llega a topar la mecha donde estaba el tiro quedado, y sale el tiro y le da de lleno en el vientre y tapaste el tiro.
y con el cuerpo de él tira a las dos personas que van de atrás de él, lo tira para atrás. Esa noche el cuerpo del finalete no estaba en la parte donde estábamos nosotros, porque el cuerpo de él saltó más de 40 metros lejos de ahí, aparte. Pero los otros dos quedaron como 5 metros para atrás, cayeron en el barro acá abajo, en el barro. Nosotros corrimos inmediatamente a socorrer a estos dos que estaban acá abajo y porque se podían morir ahogados ahí enterrados en el barro. Así que los sacamos de ahí, les lavamos la cara, que podían respirar, y ahí comenzaron a respirar. Y de ahí llamaron por rayo para arriba para que viniera el helicóptero, bajara el canastillo para abajo para llevarse los heridos para arriba. Para llevarlo, no sé si lo llevaron a Puerto Montt o lo llevaron a Valdivia, no me acuerdo yo. Y arriba casi ocurre otra desgracia con el helicóptero, en el campamento arriba. Me acuerdo que el piloto se encandiló con el faro que dieron vuelta el faro para el campamento, y el piloto se encandiló con el faro. Y iba a aterrizar, justamente el piloto va a aterrizar en el campamento, volaron todas las carpas que estaban de la gente que había salido en ese momento del turno y estaban durmiendo, iba encima lloviendo. Quedaron todas, pero pide las literas ahí con los durmientes que estaban arriba durmiendo, ¿ya? Y como que estaban a gritar de abajo y quitarle a gritar al piloto que subiera al helicóptero antes que la otra desastre abajo ahí. Ahí se dio cuenta el piloto, se dio cuenta y se elevó y ya le indicaron que tenía que tirarse más adelante a aterrizar. Eso también casi ocurrió con el helicóptero esta noche. Nosotros volvimos a la faena y al otro día había que buscar el cadáver, pero quedó otra cuadrilla a cargo buscar el cadáver. Porque nosotros teníamos que seguir rápido, porque no podíamos parar la faena. La faena no se podía parar por este accidente. Teníamos que seguir trabajando. Yo por lo menos sabía, porque tenía unos amigos que eran de acá, de la zona de los lagos, que trabajaban arriba también y que estaban trabajando en Endesa también. Él me decía de que aquí se recopilaban pollo, pavo, hasta ganso mataban aquí y lo mandaban a faenar para la gente arriba, que trabajaban arriba en Reñigüe. Eso nunca lo vimos nosotros. Nunca vimos el pollo, nunca vimos el pavo, no lo vimos nunca. A nosotros nos daban solamente presas de hueso de vacuno. Muchas veces la comida cruda, porque para alimentar a 300 y tanto que había en ese momento ahí, el rancho era muy chico para tanta gente, ¿ya? También cuento esto, y es feo que uno lo diga, porque esas cosas hay que contarlas también para que la gente sepa. La picardía del trabajador también cuando está en esa situación extrema. También busca también su parte también de la picardía de como le dijera, de que los de Gineta comían bueno en la tarde, estofado de pavo, de pollo. ¿Y por qué no le damos nosotros una cuadrilla especial para que vayan a robar un fondo? Y otra cuadrilla para que vayan a robar el vino, porque nosotros tampoco probábamos el vino ahí. Fue así como formamos dos cuadrillas. Hicimos los forados en la tierra abajo, para el porte del fondo, y la tierra la sacábamos y a poco la botábamos lejos, ya que no se dieran cuenta la tierra suelta que salía de ahí. La botábamos lejos, la botábamos cerca del río, la botábamos a la tierra. Pero aún así ellos miraban todo con linterna, buscaban por debajo si había un indicio, algo, un hoyo que estaba fondeado. Nunca dieron con los fondos, nunca dieron. Como a los 3, 4 días nosotros devolvíamos esos mismos fondos con todos los huesos adentro. Los devolvíamos al rancho allá. En el descuido del guardia, metíamos los fondos para adentro ahí. Esas cosas
Y es feo que uno lo cuente, pero eso sucedió, eso sucedió. Después de todo esto, ya cuando se siguió la labor del trabajo, al final del taco se hicieron una contención, que tampoco se decía esa revista, de una contención que se hizo al final del taco, 3, donde se enterraron rieles, con martinetes se enterraron rieles cerca de los árboles grandes que habían, ¿no? Para amarrar unos cables de cerro a cerro, o sea, de atravesar el río. Se instalaron como 3 corridas de cable. Se instalaron a una distancia de 80 centímetros unos con otros. Enseguida se colocaron fierros de 32 milímetros parados, fierro, casi a 80 a 1 metro de distancia uno con otro. Hacer una malla de contención por si esto daba la presión del agua, los tacos que podían ceder. Entonces, para que no se viniera todo de un viaje hacia abajo, tronco, roca y todo, esa la malla de contención se hizo para eso, para evitar y que se venga todo el taco hacia abajo, que pase solamente el agua con lodo por arriba, que pase solamente el lodo. Esa parte de la ingeniería la hicieron para contener los tacos. El agua iba a pasar igual, el agua iba a pasar, pero ya iba a pasar en forma más controlada el agua. Esa fue la misión para hacer ese muro, o sea, esa malla de contención para evitar el desborde de los tacos hacia abajo. Nosotros apoyábamos con manguera esto que usan los bomberos, ya con presión de agua. Apoyábamos nosotros la salida del chorro de agua porque había obstáculos con el mismo barro, la pureza, que el agua pasara, porque el agua se acumulaba más barro, y sigue haciendo un taco en el barro. Entonces, para evitar esto, entonces plantamos con el chorro de agua a deshacer esto para que el agua pudiera correr. Cuando pasa el primer chorro de agua, nosotros lo alegramos que estaba pasando el agua controlada, porque así lo planeó el ingeniero jefe Raúl Sáez, ¿no? Con toda la gente. Como a las 8 de la mañana, como a las 8:30 de la mañana, ese chorrito ya no era un chorro de agua, era un río que pasaba por encima del taco. Era un río que se expandió, se fue expandiendo porque el agua era mucho que tenía los tacos, los otros, ¿no? Se fue enanchando, esto arrastrando con todo. Entonces, esa malla de contención sirvió de mucho porque allí quedaron muchos troncos encajados ahí y rocas que quedaron encajadas ahí, que no se pudieron ir para abajo. Si esto hubiese ocurrido, que no se hubiese hecho esa malla, ¿ya? Posiblemente el término había sido otro. Pero gracias a Dios que todo salió controlado esto. Esa es la historia del gran Reñigüe que siempre lo celebran, ¿no? Todos los años la prensa, la televisión, pero nunca dicen que cómo trabajaron allí. Nunca dijeron, nunca se preocuparon de la salud de la gente. Cuando a mí me preguntaron qué había preferido usted, y le dije, daba en vez de la medalla que nos dieron en ese tiempo, y una carta. Yo contesté, también me preguntaron si podía haber en ese tiempo el gobierno podía haberle dado una casa. Eran palabras muy grandes porque en ese tiempo todavía ni se pensaba una vivienda social todavía. Entonces estábamos en otra época, ¿no?
donde el trabajador era trabajador nada más. Los derechos no eran mucho lo que tenían derecho los derechos, no. Entonces pero yo le contesté, yo hubiese preferido que el gobierno de turno en ese momento se hubiese preocupado de todas las autoridades de haberle dado una tarjeta de la salud para que hubiésemos sido atendidos en todas partes del país gratuitamente y así atendidos, porque muchos compañeros murieron jóvenes, tomaron enfermedades, el resfrío, usted sabe, la pulmonía, que está de buena en ese tiempo, la pulmonía está después de esos años, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, una cosa así que suceda hoy día, ¿cuántos se enfermarían? ¿Cuántos morirían por el tiempo? ¿Y por qué quedo yo nomás para dar este testimonio? No. Yo vi morir muchos compañeros. Muy temprano después de que pasó todo esto. Muchos compañeros murieron. Lo vi morir yo. Muerto, enfermo, abandonado. Ese recuerdo muy duro. Pero así fue la historia. Son historias que nadie las ha contado todavía. Creo que nadie todavía, porque no hay gente que quede en vivo en esa época, como yo estoy contando, porque es realidad, es cierto. Que no se preocuparon de la salud de esa gente en ese momento. Nada. Yo en vez de esa medalla, en vez de esa carta, yo preferiría que les dado una tarjeta de la salud porque hubiésemos sido atendidos gratuitamente en todas partes lo que allí trabajamos. Los recuerdos después de muerte, eso no es vida, no es. Yo no, cuando dicen los héroes anónimos, a mí no me calza eso. Para mí no me calza eso. Ver a un compañero que todavía está vivo en Valdivia. Tengo el nombre de él y la dirección de él. Vive en situación precaria de salud. Vive en situación precaria económica. Ayer lo dije en Reñigüe. Hablaba con las autoridades de Valdivia que se preocupen de ese hombre. Ahí hay un hombre botado, abandonado. Eso debe preocuparse. Esos son los héroes abandonados. Entonces se recuerdan de los héroes anónimos. ¿Por qué no cuentan todo? Esos héroes anónimos, ¿cómo sufrieron? ¿Por qué no se preocuparon de esos héroes anónimos? Oportunamente que hubiese oído mucho como yo hoy día contar esta historia. Pero lamentablemente no hay.